Amigos televidentes, los recibimos desde la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. para conducir una nueva entrega de Tiene la Palabra Diputado, esta vez en una entrega especial, como ven, desde Estados Unidos, dando cobertura exhaustiva en la medida de las posibilidades a lo que ha acontecido en las últimas horas en esta sede del organismo hemisférico. Nos acompaña el diputado venezolano Eudoro González, a quien doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias. Agradezco que a pesar de lo apretada que ha estado la agenda de ustedes en esta ciudad, haya aceptado la invitación. Fíjese, diputado, el país entero ha visto con mucho detenimiento la actuación de la OEA. Esta discusión del informe de Almagro ha sido interpretada por muchos, incluidos ustedes, como la activación de la Carta Democrática. Me permito recrear en la pregunta alguna otra manera de ver lo sucedido, porque para el gobierno la carta no está activada, para algunos otros voceros desde el punto de vista jurídico y sociopolítico, la carta no necesariamente está activada, sino que es un primer paso para que ello ocurra. Pero más allá de eso, quisiera saber cuál es su lectura, si es de acierto, si es de triunfo, en el plano político. Yo creo que lo primero que tenemos que rescatar los venezolanos, y una cosa que nos ha hecho mucho daño en los últimos años, es el discurso de vencidos y vencedores y vencedores y vencidos. Hoy efectivamente la diplomacia del gobierno venezolano ha salido derrotada en una votación, además propuesta por la canciller Rodríguez, donde lo que se quiso era la no celebración del encuentro de hoy, y eso viene con un guión de algunas últimas horas, con algunas acciones, la reunión con los expresidentes que ellos han buscado para que sean facilitadores de un eventual diálogo cuando, si algún día se produce, serán ellos u otras personas, en fin. Todo ese trabajo diplomático del gobierno venezolano hoy ha fracasado, y ha fracasado porque es evidente que el continente está claro de que en Venezuela estamos en medio de una crisis política, en medio de una crisis social, en medio de una crisis económica, y el informe del secretario Almagro ha querido ser vendido por el gobierno venezolano como una cosa parcializada, mentirosa, que contiene datos imprecisos, y no es cierto. Si tú buscas el informe y tomas los puntos más importantes que el secretario ha rescatado, es innegable que en Venezuela hay presos políticos, no políticos presos, presos políticos. Es innegable que en Venezuela hay una crisis institucional. Nuestra Asamblea Nacional no puede terminar de redactar una ley cuando inmediatamente hay una sentencia del Tribunal Supremo, que además sentencias que son anunciadas en la propia Cámara por los diputados del PSV. Terminada el debate, inmediatamente advierten ya, bueno, prepárense porque esta ley va a ser inconstitucional. O sea, es decir, hay un ambiente de crisis política que el continente hoy no ha obviado y que ha quedado en evidencia en la sesión de hoy, con el apoyo de 20 países, inclusive países que uno le podría sorprender por su relación con Venezuela, pero que han decidido abrir la puerta para que se haga ahora un debate político en el continente sobre las carencias democráticas que tenemos hoy en Venezuela. ¿Qué interpretación le dan a esos países que no votaron a favor, incluso a quien se abstuvo, ¿no?, con sus explicaciones respectivas? ¿Qué sucede que ese discurso y ese lobby que ustedes han emprendido tratando de explicar lo que ocurre en Venezuela no ha permeado en todos los lugares? ¿Cuáles serían los factores políticos o económicos, si los hubiese, que operan para que no haya sido unánime la lectura que ustedes hacen del país y la que exponen del país? Bueno, en estos momentos yo creo que no es prudente indagar en el por qué alguien dijo que no o alguien se abstuvo. A los que dijeron que no y a los que se abstuvieron, sus razones tendrán. Será nuestro trabajo ir a tocar la puerta y explicarles nuestros argumentos, los argumentos que hemos utilizado con otros 20 países que hoy han decidido apoyar esta apertura de este proceso contenido en el artículo 20 de la Carta Democrática, con la presentación del informe del secretario general de la organización, y que supone el inicio del proceso de la Carta Democrática, y es un tema que es sensible, que es delicado, que no debemos tampoco hacer de él un alarde extraordinario ni nada por el estilo. Más bien tenemos que unirnos los venezolanos de la alternativa democrática y hacerle ver a estos países que hoy no nos han apoyado o que no han apoyado pues la propuesta del secretario general, en el sentido de que exponerles la crisis que tenemos en Venezuela para que se hagan partícipes de este problema y puedan comprender y entender en su justa medida la crisis que estamos viviendo los venezolanos. No es justo que Venezuela, con todos los recursos que hemos tenido en los últimos años, tengamos a las personas haciendo cola, sufriendo, sin luz. En nuestro estado Anzoátegui, por ejemplo, que es el estado por el cual yo soy diputado, la gente pasa 24, 48
horas sin luz, eso es inconcebible, eso no se vive ni siquiera en la peor de las economías del continente americano. Un país tiene a sus ciudadanos 48 horas, 24 horas sin luz, no existe. Si usted hace un recorrido por cualquiera de los países del continente, de nuestros vecinos más cercanos, Colombia, Brasil, y va hacia el sur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, en ninguno de esos países los ciudadanos, a pesar de la apretada crisis económica mundial, no tienen las carencias y las tragedias que viven los venezolanos hoy en día. Usted va a una farmacia y no consigue una aspirina, no consigue un antipirético, un antidiarreico, para no ir más allá, que los niños se mueren en las maternidades, en los neonatos. Ayer lo negó categóricamente, la crisis humanitaria fue negada categóricamente. A Telecaribe, la canciller le negó en la rueda de prensa la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela. Ese es el trabajo de ella es esconder la realidad, ha decidido tomar ese camino, que siga por ese camino, por cierto no le está surtiendo efectos ni le está ganando adeptos en el continente, porque si lo que ella dijera, si lo que ella dijera fuese cierto, o si lo que ella dijera tuviese una credibilidad o una base real, bueno, a lo mejor hoy el continente hubiese dicho y lo hubiesen apoyado, pero no la apoyaron porque tampoco piensen que los gobiernos extranjeros son ciegos. Los gobiernos extranjeros tienen en otros países embajadores, los gobiernos extranjeros tienen en sus países connacionales. Venezuela recibió durante 50 años inmigración de todos los países de Latinoamérica porque fuimos foco, luz y faro de democracia en el continente.